pues bienvenido. Si quieres, para empezar, nos dices tu nombre y en dónde te encuentras. Sí, me llamo Karl Marín Jerez. Me encuentro en la ciudad de Moscú, en Rusia. Ok. Me imagino que hay una historia ahí, pero luego, Sí, luego sí veremos. que la hay, sí que la hay. Sí. Si quieres, la primera pregunta que normalmente hacemos es, ¿quién eres tú como persona o como ser humano? Y ahí puede abarcar tus cualidades, tus pasiones, virtudes, valores, lo que tú quieras. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Es bastante extensa, la verdad. Podría responder desde el rol, desde los roles. Noto que me empiezo a emocionar y quizás voy a responder desde lo que es actual para mí en este momento. Ujú. Eh, soy voz, soy voz. Una voz única, especial. Creo que es la primera vez que me atrevo a decir que soy especial. Me ha tomado bastantes años apropiarme de ello. Eh, sí, soy voz, soy especial, eh, estoy vivo. Mm, amo la vida. Es curioso, no me lo esperaba, Heather, la verdad. Esto de enunciar así que soy especial. Durante mucho Sí. tiempo viví como con esa marca, con ese peso, y desde hace algún tiempo empecé a apropiarme de ello y se ha vuelto una cualidad, una fuerza. ¿Y qué es eso de lo especial para ti? Ujú. Sí, porque puede que dé la idea de algo así como narcisista o algo así. No, o sea, yo no, por eso pregunto, porque no quiero completar el blanco por ti, ¿no? Sí, sí. Eh, tiene que ver con que justamente como empezamos, que me llamo Karl Marín Jerez y estoy viviendo en Moscú y en Rusia. Eh, es un poco fuera de lo común y mi vida es muy fuera de lo común y siempre ha sido muy fuera de lo común. Y en su momento ese hecho de ser como un outsider o diferente o fuera de lo común se convirtió en un peso grande para mí, como una marca, como lo dije anteriormente, como una cicatriz o un lunar, algo así que te hace. Ujú. ¿Y en qué aspecto en particular te has destacado? Uh-huh. Eh, ya entonces tendría que irme un poco hacia mi biografía. No sé si en marcos de lo que estamos haciendo sea válido. No, pues sí, o sea, la curiosidad es acerca de ti como persona, hasta donde tú Uh-huh, lo quieres llevar. Entonces, uh-huh, no te uh-huh, conozco, no tengo uh-huh, idea, estoy a ciegas en cuestión de en qué me estoy metiendo, pero hasta donde tú quieras contestar, pues la pregunta era quién eres, ¿no? uh-huh. En el momento en que te respondí la pregunta, lo que me surgió fue compartir esto de la voz. Y con la voz, hablando de una voz única, vino esto de especial, que es creo que lo que estoy viviendo últimamente. Ujú. Un poco más acelerado con esto del confinamiento, de la pandemia, del trabajo. Cuando dije de la biografía me refería a que, por ejemplo,
Yo fui el primero digo fui porque ya esa posición la perdí, ya voy a ello. Fui el primero, el hijo mayor de mi padre y de mi madre. Ujú. Yo nací en un pueblo, en una ciudad no muy grande de Colombia, que se llama Florida Blanca. En el departamento, allí hay departamentos, en el estado de Santander, y llegué a la vida de mis padres siendo su primer hijo. 4 años después nació mi hermana menor, y hasta mis 5 o 6 años yo viví con la idea de que yo era el hijo mayor de mi familia. En aquel momento empecé a tener algunas dificultades académicas, y esas dificultades tenían que ver con que me aburría en las clases, entonces pues les daba problemas a los maestros. Y mi madre, que es psicóloga de profesión, ella es psicóloga social, durante muchos años se dedicó al trabajo humanitario en pro de los derechos humanos de los niños y las mujeres en Colombia, en América Latina. Pues con mi padre me remitieron a un colega, a un psicólogo clínico. Y fui sometido a diferentes test que determinaron en aquel momento que yo tenía un desarrollo intelectual avanzado. Y esa fue como la primer marca que tuve. Porque saliendo del despacho del psicólogo, yo entré siendo un niño normal y salí siendo un niño súper dotado. Habemos muchos en este gremio, aunque no lo creas. Sí, 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 sí. Por eso me siento en casa. En la Gestalt me siento en casa, me siento como con hermanos de marca. Pero en aquel momento, pues sí, fue como una especie de cruz, como un peso así, que me trajo por un lado puertas abiertas y por el otro en cosas tan naturales como las relaciones interpersonales, jugar, compartir, me trajo muchísimos problemas. En castellano se dice la oveja negra, en ruso le llamamos el cuervo blanco, bielaya varona, cuervo blanco, o sea, el raro. Y ahora lo estás asimilando y viviendo de otra manera. Ahora es completamente diferente. En ese sentido, yo llegué a Moscú casi que 17 años atrás. Ujú. Hasta el momento ha sido el lugar del mundo en el que he estado por mucho más años. Este lugar se convirtió en mi casa con todas las de la ley. Ujú. Y cuando ya vine aquí, yo ya tenía mi primer pregrado, Ah, a mis 17. Yo ya era psicólogo pedagogo. Y tuve la oportunidad de empezar a estudiar la lengua. ujú. Y se me presentó la posibilidad a través de la maestra mía de ruso, yo no sabía ruso cuando llegué aquí, de ingresar a la universidad a estudiar un pregrado, entre comillas, normal. Entonces tuve toda esta experiencia normal, es Ujú. decir, primer año, segundo año, preparatoria, salir con los amigos, trasnochar, Ujú. eh, emborracharte, no llegar a las clases, bailar, ennoviarte, bueno, vivir, qué maravilla. Sí, Muy bien. Pues otra pregunta que tenemos, que sigue saliendo la historia personal en esto, pero es, ¿qué evento o circunstancia en particular en tu historia dirías que ha definido o impactado quién eres? Si han hay un habido momento. muchos también, han habido muchos, muchos, muchos. Yo creo que el evento que compartí hace unos minutos indudablemente marcó algo en mi vida. Eh, yo creo que uno de los más relevantes,
fue el día que llegué a esta ciudad. Eh, Porque llegué a un lugar donde no conocía a nadie, donde no sabía el idioma, donde nunca había estado en un lugar con esas con esas condiciones atmosféricas y climáticas, un lugar que estaba lleno de muchos mitos. Yo tuve la fortuna de tener amigos y conocidos rusos, y desde pequeño me ha gustado la música y de hecho una de mis aficiones más grandes es el canto. Antes de dedicarme a mi práctica clínica me ganaba la vida aquí cantando. Cantaba en restaurantes, cantaba en bares, en festivales. Bueno. Por eso dije también que era voz. Eh, y entonces algo sabía de este país, pero en mi fantasía yo me imaginaba o una Rusia completamente soviética y de hierro y cruel, o una Rusia imperialista de cuentos de hadas, así como el cuento de Disney de Anastasia, algo así. Sí, todo en folclore además, ¿no? Y las dos imágenes eran completamente irreales, esto era otra cosa. Entonces sí, fue muy impactante el primer día que llegué aquí. Eh, Fue un encuentro con una realidad completamente inimaginable. Y me marcó profundamente, me marcó profundamente. Llegar a esta ciudad de contrastes, a esta ciudad de volúmenes tan distintos, de pensamientos tan distintos, de expresiones tan distintas, de un idioma tan distinto, de un mundo tan distinto. Y de hecho de estar en Moscú, porque entre nosotros aquí, la gente de aquí decimos que Moscú no es Rusia, Moscú es Moscú. Ujú. Y es como un país dentro de otro país. Hmm. Ok. Va. Sí, me marcó bastante. Recuerdo mucho que eh, yo vine aquí desde Bogotá. Tuve un vuelo que fue a Bogotá, Panamá, Panamá, La Habana y después un vuelo transatlántico. Nunca había tomado un vuelo transatlántico en una compañía rusa que se llama Aeroflot, que era un transatlántico gigante, gigante, gigante. Yo me acuerdo cuando las turbinas del avión encendieron y yo me di cuenta que, jolín, todo el mundo es diferente. O sea, ya me fui, ya voy a cruzar el charco. Fue algo así, wow. Y me acuerdo que yo venía con ropa ya abrigada y en La Habana me estaba muriendo de calor y yo estaba convencidísimo que yo venía preparado. Y cuando fui del coche, de la salida del aeropuerto al coche que me iba a llevar a mi destino, me caí 3 veces porque era noviembre, estaba todo lleno de nieve y yo no sabía caminar yo no sabía nada de esto. Ujú. Y me pegué mis golpes, mi asentamiento en la realidad. Sí, sí, pues la interpretación muy mexicana sería que es hora de besar el suelo de tu nuevo país, de hacerle honra, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegar a una casa y a una madre adoptiva y a una cultura nueva que no me estaba esperando. Ujú. Porque este país no tiene la historia de inmigración, o sea, no es ese destino señalado, no es el sueño americano, no es la España de los 90s, algo así. Y Y ahí estás. Va. Pues otra pregunta que tengo por aquí sería dentro de estos ir y venires, si te has encontrado a alguna persona que te ha marcado en tu persona. es interesante porque todas las preguntas eh, hacen que me frene y que explore.
Y cuando me voy hacia esa exploración entiendo que tomo conciencia de que son muchas y que tengo que elegir a una. Bueno, en este momento sin En ofender a este los demás. momento, sí, eso me gusta, no, no, sin que los demás se den por aludidos. Eh, son muchos y no podría emitir al menos unas palabras hacia mis maestros en la Gestalt, Ujú. hacia mis maestros, hacia mis formadores. eh, yo me siento en esta historia y en este gremio, me siento como un nieto querido, Mm, así me siento. Como me considero un gestaltista de la generación de los nietos. De hecho, ujú, yo en este momento apenas tengo 33 años de vida, 34 años de vida. Entonces, siento un nieto y he tenido la fortuna de poder estudiar gracias a las nuevas tecnologías, al acceso aéreo, antes obviamente de la pandemia, de viajar, contactar con alguien y de poder estudiar y recibir conocimiento de todas estas personas brillantes. Así que siento mucho agradecimiento hacia todos ellos. No me quisiera ir ahora en listas. ujú. Eh, quiero denotar a, a un hombre que se llama Nifon Borisovich Dolgopolov. Quizás allí en otros países no lo conozcáis. Este es. Ujú, Eh, Nifon fue uno de mis terapeutas. Nifont fue el rector y fundador del Instituto Gestalt para el que trabajo y en el que soy formador. Eh, Nifont falleció. Mm, y ha sido una persona que ha dejado un legado muy, muy grande en mi vida. Eh, y considero que parte de lo que, con lo que cuento y tengo, eh, es relacionado con todo ese legado que me fue dado. ujú. Mm, me gustaría que más personas en el mundo eh, conocieran de su obra como como excelente terapeuta, como excelente ser humano, como excelente teorético, gestaltista eh, y como persona. Mm. ¿Y él en particular qué te dejó en tu persona? Humanidad. Mm, Alguna vez escuché de Bob Resnick, que es también uno de mis maestros, que en su momento sus maestros le, le influenciaron mucho en que le permitieron ser el mismo. Y yo iba muy elaborado. Yo llegué a la gestal muy elaborado, ¿sabes? Muy, muy hecho, pero no muy yo. ujú, Y me acuerdo que cuando quedamos en nuestra primera sesión, yo, bueno, aparte que para mí fue el evento del año, yo me había preparado mucho, yo esperaba muchísimo ese encuentro. Era también invierno, me puso la ascensor a las 10 de la mañana y para llegar a donde estaba él tenía que utilizar el transporte público, la hora pico, bueno, en fin. Yo llegué un poco alterado, llegué 10 minutos antes y para mí era muy, muy importante ese encuentro, por fin, tan señalado. ¿Y qué crees?
10 de la mañana, llamo al citófono, no contesta. 10:05, 10:15, 10:20. Yo ya no sentía los dedos de mis pies, Ajá. pero ahí estaba yo, firme como un roble. Y a las 10:30 dije, o me salvaba o me moría de hipotermia. En mi cabeza todo daba vueltas, no lo podía conseguir. O sea, para mí era algo tan imperfecto, tan irreal, tan... No había forma. Y el hombre me No, bueno, escribe un mensaje en la tarde o en la noche, muy corto, muy lacónico. Eh, Buenas noches, por el amor de Dios, perdóneme, lo olvidé. Ya. Sin proponerme una nueva cita, sin irse en explicaciones, así como es. Y eso era muy él, así como se es humano, con todos tus defectos, con todos tus achaques, con tus manías, y tenía varias el hombre. Gran maestro. va. Y dentro de la Gestalt, ¿qué es lo que te atrae? ¿Hay algún vértice teórico, algún grupo en particular donde ejerces? O sea, ¿cuál es tu foco ahí? A mí la Gestalt me atrae la corriente relacional. Ujú. De hecho, tenía preparación en la corriente relacional. Sin embargo, me considero un terapeuta, no sé si así se dice en castellano. Aquí en Rusia tenemos la concepción de que existen básicamente diferentes escuelas. La escuela rusa en sí es como un híbrido. Ujú. Yo me identifico dentro de este híbrido como un terapeuta dialogístico, de ¿Diálogo? diálogo, Ujú. dialógico, Ujú. dialógico. Y me atrae el diálogo. Y ahora en tiempos de pseudotolerancia, uno de mis, ¿cómo se dice? Statements, de Ujú. las ideas que más me atraen, Ok. es que el verdadero diálogo es el encuentro de dos fenomenologías Mm. que ya de por sí son diferentes. Lo que me atrae en esta historia, en la Gestalt, es el encuentro con las diferencias. Ujú. Y creo que esto es muy importante en este momento, en el que ser diferente se puede convertir en algo como un estigma o un peligro o que resulte incómodo o, o que tengas que callarlo o esconderlo o que tengas que guardarte la inconformidad porque eres diferente y no te gusta o lo que no te va bien. Me parece muy excitante y muy emocionante lo que nos permite la Gestalt y es tener un espacio en el que podamos ser nosotros mismos y ese ser nosotros mismos es un construir, es un proceso dinámico y cambiante y de repente encontrarnos. Así es. Sí, la Eso Gestalt me supone apasiona, quedarse en la diferenciación, no supone una uniformidad y confluencia, ¿no? eso me apasiona, ¡guau! Ujú. Ah, muy bien. ¿Y cómo llegaste a la Gestalt? Uh-huh. Yo llegué a la Gestalt cuando estaba haciendo cursos de posgrado. Ujú. Yo hice mi pregrado, posgrado y doctorado en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Entonces ya tenía un pregrado ruso en psicología, después hice un posgrado en psicología de pareja, en terapia de pareja y familiar, Ujú. y estaba haciendo un posgrado en psicología social. Mm. Y en los corredores de la facultad, yo estaba viviendo una decepción muy grande
con la psicología académica, que no le veía. Veía mucha estadística, veía muchas cifras, veía muchas leyes, veía lo predecible que era todo esto y que la tesis la podías manipular. Me sentía como inútil y vi un anuncio publicitario de dos mujeres que estaban invitando a ciertos talleres de Gestalt. Y yo de la Gestalt ya había escuchado, por supuesto, en la facultad, estudiando. La palabra me gustaba. Eh, lo poco que sabía me resultaba interesante, pero no lo había estudiado a fondo. Porque la preparación incluso en terapia de pareja y familiar era sistémica, la que yo tenía, no era gestaltista. Y me llamó mucho la atención el apellido de una de las formadoras. Tampoco era un apellido ni ruso ni eslavo. Era el apellido Stolper. Y el nombre tampoco era muy ruso. Entonces se me dio por llamar, llamé, la mujer sintió algo en mi voz, eh, me dijo que de dónde le hablaba, y yo sentí una corazonada y le dije, ¿вы говорите по-испански? ¿Habla usted español? Y ella me dijo, sí, y yo. Entonces, daba que ya había estudiado en mi universidad, que su lengua era, la lengua que había estudiado era el castellano, que hablaba español, que ella también tenía una descendencia judía. Bueno, toda una historia. Y me dijo, bueno, pues ven al taller y vemos. Y llegué al taller y fue un amor, un romance completamente como la canción de Lady Gaga, Bad Romance. Fue un romance completamente neurótico, porque lo Con pasé muy Alejandro. mal. Lo pasé muy mal, no me gustó nada de lo que vi ahí. Era como con Nifont. Era Mm, fuera, no, o sea, era algo así como que no. ok. Pero me apasionaba. Había algo ahí que, ay, como que, ay, qué raro, qué feo, qué mal, qué incómodo. El lugar era un sótano, era invierno, el aire no. Yo soy muy hedonista en mi estilo de vida y eso era completamente antihedonista, pero me fascinaba, lo quería digerir, lo quería probar, lo quería morder. Y a manera como de desafío, terminé mis estudios en primer ciclo, hasta que después tuve ese rompimiento de lo tan elaborado que estaba. Mm. Y empecé a tocar fondo con mi sombra, con otra parte de mí que desconocía. ¿Y cómo te ha ido cambiando en tu persona la Gestalt? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo te ha afectado? Eh, He tenido más acceso a la flexibilidad, Ujú. a la energía creativa, mm, hacia la incertidumbre, como un estado más, hacia el amor. Y soy un creyente del amor. Mm, el amor no, el amor no rosa, no color rosa, Ujú. sino ese amor que comprende ternura y espinas también. Mm. Eh, ¿Cómo me ha afectado también más? ¿Cómo me ha impactado la Gestalt? Eh, Creo que ha sido una cosa muy importante, sobre todo teniendo en cuenta mi historia personal. Me ha permitido apropiarme de mis limitaciones.
sin sentirme menos cosa o sin sentirme menospreciado o mal, reconociendo que hay algo que puedo y que hay algo que no puedo, que me queda grande, que se me va de las manos, que no soy capaz, que no me gusta, que no me apasiona, que no es lo mío y que ya. Muy bien. Y esta es una pregunta un poquito más específico. Sé que no es un eje en el cual se orientan todas las personas, pero te pregunto específicamente, ¿cómo te vives en tu género o en tu masculinidad? Y si la Gestalt ha influido en esa manera de entenderte y de vivirte. Mm. Indudablemente sí. Me ha influenciado muchísimo. Mm. Yo tuve una influencia mucho más femenina en mi crianza. La influencia de mi madre fue y ha sido muy, muy fuerte. Madre, tías, maestras, psicopedagogas, psicólogas, tutoras, mentoras, profesoras, amigas. Bueno. Eh, y como que esta parte mía la tenía muy, muy integrada. Y nunca, no fui de estos niños que tuvo la historia de que los niños no lloran o no, no, no. De hecho, yo recuerdo a veces, por ejemplo, viendo películas en mi niñez en las que de repente había un actor guapísimo y entonces, no sé, la señora que ayudaba en mi casa podía decir, ay, qué guapo, mi madre decía guapísimo, mi hermana decía, qué bonito, yo decía, sí, y o sea, era algo así como normal, no, yo nunca tuve ningún problema con ello. Eh, lo valioso que trajo la gestal a mí fue el poderme permitir descubrir esta otra parte y encontrar mi masculinidad. Ujú. Porque los referentes que tenía masculinos o eran el macho español o el macho latino o el macho judío, o entonces eran diferentes y no me cuadraban, no me encajaban, no me gustaban. Y la gente está la influencia en mí en el poder ser ese hombre eh, ese hombre tierno, eh, fiable, fuerte, eh, noble. Mm. Va. Y sentirme hombre al 100%. Mm. Ok. ¿Y te sientes parte de una comunidad gestáltica? ¿En esa frase Sí, te tiene algún sentido? sí, efectivamente que sí. Mm. Eh, vuelvo y reitero que me siento nieto con todo derecho y me siento embajador de todo ese legado que Ujú. tengo detrás de mí, cultural, intelectual, teórico, práctico. Y sí, efectivamente me siento. He tenido la oportunidad de estudiar en España, en Francia, en Italia, en los Estados Unidos, aquí, y siento esa conexión con todo el gremio y con toda la comunidad. Me identifico y me gusta identificarme como un terapeuta gestalt ruso, porque mi formación, mi escuela es aquí, es mi JIP, es mi escuela.
que es la escuela en la que trabajo como formador y con la que, de la que hago parte. Ujú, Eh, pero no siento esa historia nacionalista ujú. de que nosotros somos esto, sino me siento eh, conectado, conectado. Sí, sí, al contrario, una identidad institucional o nacional no es para mí una identidad de comunidad. Ujú. Entonces, Sí, es eso, como un nieto que tiene una familia muy, muy grande y tienes tíos que hablan en otras lenguas y que están casados con otras señoras y así me siento, de verdad que así me siento. ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado en la Gestalt? Personales, profesionales, como sean. El encuentro con la incertidumbre. Para mí, Heather ha sido una cosa valiosísima y dificilísima. El atreverme a no saber. Yo no sé cuántas supervisiones le dediqué a, a eso, a permitirme no saber. No me lo podía permitir. ¿Cómo? Sí, ¿Cuántas noches en vela? ser ¿Cuántos libros? ilimitado no es ser omnipotente, o sea, Mujer, eso lo entiendo ahora. Si me lo sí, dices 15 años atrás, en proceso, sí, ya sé. o sea, quizás a alguien le parezca una cosa completamente tonta, pero fue la cruz que tuve. O sea, el, Desestabiliza horriblemente. Sí. el no saber, el encontrarme con la incertidumbre y otra cosa que ha sido valiosísima y dificilísima para mí, el contribuir, Mm, el ay, ¿cómo se dice? Creo que es contribuir, el cohacer, ujú. el no, Co-crear. el no solo, Ujú. solo me las apaño y me las apañaré siempre. En mí tengo fe y confío. Pero el co-crear, el atreverme a conectar con alguien, co-crear, confrontar, contribuir, solidarizar, empatizar, ¡ay! Esto que ha sido una gran escuela y qué valiosa y qué frutos me ha dado. Y como músico no se te dio eso? ¿Eras solista o cómo? Era casi siempre solista o era el bicho raro. Ok. Yo trabajaba, yo era el bicho raro, entonces yo me acuerdo que en los festivales de la universidad, entonces era, español o latino, tú vas a cantar rumba. Y yo como, entonces yo era el que salía así como Ujú. a jugar un rol, ese no era yo, Ok. ese no era yo. Y yo era el que a mí me gustaba, eran las canciones líricas, a mí me gustaba, era Ujú. y eso no me querían ver así. Ah, ok. Va. Y en la contraparte de los retos, que bueno, a lo mejor no son realmente negativos, pero ¿cuáles serían los más gratos recuerdos o los momentos cumbres para ti? Como terapeuta, Sí, como o si humano, te vas como por el lado de persona, pues cualquiera de los dos. momentos cumbres de mi vida. O en relacionados de alguna manera con la Gestalt. O si son aparte, pues son aparte, como tú quieras compartirlo. En una de mis formaciones estaba en España y tuve un trabajo personal con Jean-Marie Rubin. Y yo utilizaba una metáfora en la que yo decía que a mí no me importaba coger un avión y cada 2 o 3 meses o cada 4 meses ir a la formación en España con todos los gastos que me incluían económicos y alguna vez hasta de salud. Eh, Porque yo veía al grupo como un jardín de frutos.
de flores y de frutos. Entonces yo venía de esa Rusia árida y entonces llegaba a ese Edén. Y después de un trabajo muy importante para mí, terapéutico, él dijo una frase muy en su estilo, algo así como, claro, porque es que en Rusia no hay árboles frutales. Y ese fue un momento para mí muy importante, porque cuando volví empecé a ver toda la diversidad que tenemos aquí, todas las frutas que tenemos aquí, todas las plantas, flores, árboles, praderas, lagos, en fin. Eso fue algo muy, 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 muy impactante para mí. Y en el momento en el que me invitaron a ser parte del instituto para el que estoy, para mí ha sido un gran honor. Yo entré a esta comunidad siendo el especialista más joven y para mí fue un mérito de un reconocimiento ya profesional que querían que hiciera parte de esto. Y también fue muy, muy importante y muy valioso. Han habido muchos, muchos, muchos. El día en el que pude ser la voz en ruso de Chimo Tárrega aquí en Moscú, en nuestro instituto. Fui su voz, era el intérprete de él y fue muy emocionante. Él ya había trabajado aquí muchas veces, pero nunca había trabajado en castellano. Y yo nunca le había traducido a un terapeuta de los míos en mi lengua. Entonces fue muy bonito también. Pues la última pregunta que tengo realmente es, ¿para dónde vas? ¿O para dónde crees tú que pueda ir la Gestalt en estos tiempos? Yo me veo como un puente y me gustaría, en la manera de lo posible, seguir siendo ese instrumento en la multiculturalidad, en las diferencias, en el diálogo. No sé si lo sepáis allí donde estáis, pero Rusia es uno de los países en los que estamos todavía viviendo el boom de la psicología, de la psicoterapia, de la Gestalt. Yo me veo como un popularizador de la Gestalt y prefiero estar en ello en vez de que se popularice sin mi participación y de repente se vuelva esta teoría tan bonita que yo conozco, se vuelva, no sé si hayan allí, pero aquí en Rusia existen los palitos de cangrejo, así se llaman, Ah, sí. pero no tienen cangrejo, solo que se llaman así. Pues yo no quiero que nuestra Gestalt se vuelva palitos de cangrejo, por eso me gustaría ser parte de los que la popularizan, pero quiero que tenga cangrejo, quiero que tenga Gestalt. Ya, ¿verdad? Eh, Creo que esta corriente tiene instrumentos muy valiosos que pueden ayudar a muchas personas sin que todas las personas sean pacientes de psicoterapia. ¿Y cómo ves eso? Eh, ¿Cómo ves esa posibilidad? popularizando este método, haciéndolo más asequible, haciéndolo más que lo puedan conocer más personas. Y creo que siendo un puente, eso se puede lograr. Lo que estáis haciendo vosotras, creo que es parte de ello también. Pues no sabemos realmente para dónde va todo esto, pero ¿Es verdad? parece que hay entrada, entonces nosotros avanzamos, ¿no? Es verdad.
es verdad. Pues muchas gracias. No sé si tengas algo en este momento que quieras agregar. Agradecimiento. El agradecimiento es mutuo. Gracias por permitirme hablar, expresarme. ¿No? Pues a ti por estar. Y si quieres para ti, si está bien, así lo dejamos por hoy. Sí, ¿Sale? sí, Muchas ok. gracias. Igualmente.